El sol brillaba con fuerza sobre la cancha central del Instituto Anseón, pero el ambiente no podía estar más tenso. Cientos de estudiantes se habían reunido frente al escenario improvisado, justo en el patio principal, sin entender bien por qué el capitán del equipo de atletismo había pedido el micrófono en plena ceremonia escolar. Lee Taeyang, con su uniforme impecable y el cabello peinado hacia atrás como si acabara de salir de un comercial de champú, sostenía el micrófono con ambas manos. Su voz tembló apenas al comenzar, pero no retrocedió. «Esto no es parte del programa», dijo, con una sonrisa ligera, mirando a la multitud. «Pero hay algo que necesito decir antes de que sea demasiado tarde». Todos se voltearon hacia el centro de la segunda fila, donde una chica de cabello largo y ojos grandes como estrellas bajó la mirada con una mezcla de sorpresa y molestia. Choi Na-ra, la chica más popular, la más admirada, la más seguida en redes sociales del colegio. Reina sin corona, ídolo de pasillos. Estaba acostumbrada a las miradas, pero no a esto. «Me gusta Choi Na-ra», soltó Taeyang con una firmeza que hizo eco. Desde primer grado. Hubo un segundo de silencio absoluto. Y luego, el caos. Risas, murmullos, algunos gritos de «¿Qué?», y hasta alguien que gritó «Eso es mentira». Pero Taeyang no se movió. Miró a Na-ra directo a los ojos. No con miedo, con sinceridad. Na-ra, en cambio, soltó una risa. Una carcajada nerviosa, casi automática. No podía creerlo. ¿Esto era en serio? ¿Delante de todos? «Esto es una broma, ¿verdad?», preguntó, dando un paso hacia adelante, sonriendo como si lo tomara a juego. «Taeyang, ¿qué estás haciendo?». Pero él no sonrió, ni se rió con ella. Solo bajó el micrófono, la miró con un dolor sutil en los ojos, y se dio media vuelta. El silencio volvió a caer como una losa. Ella se quedó parada, con la sonrisa congelada en el rostro. Y todos, absolutamente todos, la miraban. Na-ra no sabía si reír otra vez o salir corriendo. Optó por quedarse quieta, como si nada hubiera pasado. Como si no la acabaran de poner en el centro de un terremoto emocional frente a toda la escuela. ¿Desde primer grado? ¿En serio? Las preguntas rebotaban en su cabeza durante el resto de la ceremonia, mientras todos cuchicheaban a su alrededor. Cuando terminó, salió sin despedirse de nadie, caminando rápido por los pasillos vacíos, como si buscara escapar del eco de sus propios pensamientos. Pero no importaba cuán lejos caminara. La mirada de él no se le salía del pecho, porque no era una mirada cualquiera. Era una que dolía. 2 días después, en el mismo patio donde ocurrió todo, Na-ra esperaba ver a Taeyang cruzar para sus entrenamientos. Siempre lo hacía a la misma hora, con la misma energía, saludando a todos con esa sonrisa cálida que parecía hecha para derretir cualquier corazón. Pero esta vez pasó de largo, sin saludarla, sin verla, como si fuera invisible. Na-ra frunció el ceño, confundida. ¿En serio se había molestado? ¿Por qué? ¿Solo por una broma? Pero entonces recordó que él nunca dijo que era una broma. Él hablaba en serio. Y ella lo humilló. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, su mejor amiga, Ji-woo, le mandó un mensaje de voz. «¿Ya hablaste con él? Porque la verdad, Na-ra, la regaste. Taeyang no es cualquier chico. Es el mejor chico de toda la escuela. Y tú te burlaste». Na-ra apretó los dientes. «No me burlé. Solo, no sabía que hablaba en serio». Pues lo hizo. Y ahora se está alejando. ¿Eso es lo que querías? La pantalla del celular brilló unos segundos antes de apagarse. Na-ra se quedó en silencio. No era lo que quería. Pero entonces, ¿qué era lo que quería? Al día siguiente, en la cafetería, todos seguían hablando del tema, y cada palabra que escuchaba parecía hundirla un poco más. ¿Viste cómo lo rechazó? Pobre Taeyang. Se notaba que estaba enamorado. Na-ra se pasó. Ella se sentó sola en una esquina. Ni siquiera tenía hambre. Su comida estaba intacta. Solo removía el arroz con los palillos, sin mirar a nadie. Fue ahí cuando vio a Taeyang entrar. Pero no venía solo. Venía con Ansomi, una chica amable, de sonrisa dulce y tímida, que siempre pasaba desapercibida. Ella reía con él. Él le respondía con gestos suaves. Y aunque no había contacto físico, se notaba que algo estaba empezando. Na-ra sintió una punzada.
No era enojo, no era celos, era miedo, porque por primera vez Tae-yan no la estaba mirando a ella. Después de clases, Narra lo esperó afuera del gimnasio. Quería hablarle, quería decirle que todo había sido un malentendido, que no se había reído de él, sino de los nervios, de la sorpresa, que no supo cómo reaccionar porque no estaba acostumbrada a sentir de verdad. Pero él salió acompañado. No la vio, o quizás sí la vio, pero decidió no detenerse. El golpe fue más fuerte de lo que esperaba. Esa noche soñó con la confesión, una y otra vez, con el frente al micrófono, con su sonrisa sincera, y con su mirada rota cuando ella se rió. Al despertar, se sentó en la cama, respirando agitada, y por primera vez en años, sintió que algo se le rompía dentro, porque Nara siempre había sido fuerte, intocable, admirada, pero ahora todo eso no valía nada, porque la única persona que parecía no verla más era la única que de verdad le importaba. Y así comienza esta historia, donde la chica más deseada descubre que perder el corazón puede doler más que perder la corona. Quédate para la siguiente parte, porque a veces, reír es solo otra forma de esconder el miedo a sentir. El lunes por la mañana llegó con un aire más frío de lo normal, no por el clima, sino por la tensión que flotaba en los pasillos del Instituto Anseón. Todos sabían que algo había cambiado. Todos hablaban del mismo tema, aunque con menos intensidad. La bomba ya había explotado, pero las ondas seguían extendiéndose. Nara llegó más temprano de lo habitual. Caminaba sola, con el cabello suelto y las manos en los bolsillos del suéter del uniforme. Fingía tranquilidad, pero por dentro, su estómago era un nudo constante. Entró al salón, saludó a algunos compañeros, y se sentó en su lugar como si no pasara nada. Pero apenas cruzó la mirada con Higu, su mejor amiga, supo que no podría fingir mucho tiempo más. ¿No vas a decir nada?, susurró Higu mientras abría su mochila. ¿Decir qué? Nara se hizo la desentendida. ¿Qué lo extrañas? ¿Qué la regaste? ¿Que no has dejado de pensar en él desde que se fue del escenario? Nara resopló, girando la mirada hacia la ventana. No seas dramática. Él fue quien se tomó todo demasiado en serio. ¿Demasiado en serio? Te confesó que le gustas desde primer grado, Nara, desde que usábamos uniforme de primaria. ¿Cómo esperabas que lo tomara? Nara no respondió. Solo bajó la mirada. Tenía una pequeña goma en la mano y empezó a girarla entre los dedos, como si eso la ayudara a evitar pensar. Pero no servía, porque cada rincón de la escuela le recordaba a él. El pasillo del tercer piso, donde solían cruzarse por casualidad. La escalera de la entrada trasera, donde solía esperar a sus amigos, riendo con esa risa limpia que hacía que todos lo quisieran. La biblioteca, donde una vez le prestó un libro sin pedirle nada a cambio. Y sobre todo, el patio, donde todo se rompió. A la hora del almuerzo, Higu se sentó frente a Nara con una expresión de fastidio. «No puedo creerlo», dijo mientras abría su lonchera. «Están diciendo que ahora Tae-yan sale con Somi». Nara levantó la vista de inmediato. «¿Quién está diciendo eso?» «Todos. Al parecer fueron juntos a la estación de metro ayer. Y hoy llegaron al mismo tiempo. ¿Casualidad? Lo dudo». Nara sintió como el pecho se le apretaba. Se obligó a sonreír, como siempre lo hacía. «Qué bueno. Que sea feliz. Nara, en serio, me da gusto por él». Pero ni siquiera ella se creyó sus propias palabras. Más tarde, durante la clase de música, Tae-yan entró para entregar unos formularios del club de atletismo. La profesora le agradeció, y él sonrió brevemente antes de salir. Pasó frente al escritorio de Nara, y no la miró, no una sola vez. Ella, en cambio, lo siguió con la mirada todo el camino hasta la puerta. Y cuando él se fue, sintió que algo dentro de ella se partía, como si la ignorancia fuera 1000 veces más cruel que cualquier rechazo. Esa noche, Nara subió a la azotea del edificio de su departamento. Era su lugar secreto, el único donde podía llorar sin que nadie la viera. Se sentó junto al barandal, abrazó sus piernas y miró el cielo oscuro. Recordó las palabras exactas que él dijo, desde primer grado. Y luego, su silencio. Ese silencio que ahora pesaba más que 1000 palabras. El miércoles, Tae-yan pasó junto a ella en la entrada del gimnasio. Tenía audífonos puestos, pero no estaba escuchando música.
Ella lo supo porque uno de los cables no estaba conectado al teléfono. Narra lo interceptó sin pensarlo. Tae-yan, dijo. Él se detuvo, bajó la mirada hacia ella. Sí, Narra tragó saliva. ¿Podemos hablar? ¿Hablar? Repitió él, sin tono de burla, pero tampoco con ternura. ¿De qué? De lo que pasó. Él suspiró. No hay mucho que decir. ¿No crees? Si lo hay, quiero que sepas que no me burle. Solo me sorprendió. ¿Te reíste delante de todos? Interrumpió. Eso no fue sorpresa, Narra. Fue una decisión. Ella bajó la mirada. No sabía cómo reaccionar. Eso es lo que más duele. Que yo me atreví y tú te escondiste. El silencio los envolvió. Él dio un paso hacia atrás. Tengo que irme. El equipo me espera. Y se fue. Otra vez. En el baño del segundo piso, Narra se encerró en un cubículo. No para arreglarse el maquillaje, sino para llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de orgullo herido. Eran de vergüenza, de arrepentimiento, de miedo, porque por primera vez sentía que había perdido a alguien real. Alguien que no la quería por su imagen, ni por su número de seguidores, ni por su popularidad. Alguien que la quería a ella, a la verdadera Narra. Y ella lo arruinó. Esa misma semana, durante una reunión del comité estudiantil, escuchó a dos chicos hablar sin notar que ella estaba detrás de la puerta. Tae-yan ya no quiere saber nada de ella. Obvio. ¿Quién aguanta una humillación así? Yo que él, ni la volvería a mirar. Narra cerró los ojos con fuerza. Y por primera vez en años, deseó no ser el centro de atención. Deseó poder desaparecer. Pero no podía. Era Choi Narra. Y todos esperaban que ella fuera perfecta. Aunque por dentro estuviera rota. El viernes, mientras caminaba por los pasillos al final del día, un chico de primer año se le acercó con una pequeña carta en las manos. «Esto es para ti», dijo, nervioso. Narra la tomó, confundida. Abrió el sobre. No tenía remitente. Solo una línea escrita a mano. «Perdiste la mejor persona de la escuela». Esa noche, Narra miró su reflejo en el espejo y se preguntó, por primera vez, si acaso toda su imagen, su seguridad, su brillo, no eran más que una armadura. Una que usaba para no sentir, para no amar, para no caer. Pero Tae-yan la había hecho caer. Y ahora, no sabía cómo volver a levantarse. El lunes amaneció con un cielo gris y una brisa que hacía bailar los árboles como si el clima supiera lo que Narra sentía por dentro. Caos. El Instituto Anseon seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Pero para ella, todo era diferente. En su interior había un torbellino. Y ese torbellino tenía nombre, Lee Tae-yang. Ya no se trataba de orgullo, ni de mantener su imagen. Ahora era algo más profundo, más incómodo, más humano. Celos que no podía explicar ni aceptar. Todo empezó cuando los vio salir juntos otra vez. Tae-yan y Somi. En la entrada del gimnasio, hablando en voz baja. Ella le entregaba una botella de agua. Él sonreía. Esa sonrisa, esa que antes era solo para Narra, ahora pertenecía a otra persona. Narra los observó desde lejos. Fingía mirar su celular, pero cada segundo que pasaba deseaba que Somi desapareciera. ¿Qué tenía ella? No era la más bonita, ni la más popular, ni la más carismática. Pero Tae-yan la miraba como si fuera lo más especial del mundo. Y eso dolía. Durante la clase de literatura, el profesor pidió formar parejas para un análisis de texto. Narra ya sabía con quién trabajaría, como siempre, Higu. Pero entonces, el profesor cambió las reglas. Esta vez, las parejas serán asignadas al azar, dijo, repartiendo papelitos con nombres. Narra abrió el suyo con calma, confiando en que sería alguien neutral. Pero al leerlo, sintió un golpe en el pecho. Lee Tae-yang. Volteó a verlo, justo cuando le abría su propio papel. Y por un segundo, sus miradas se cruzaron. Tae-yan no mostró reacción. Solo se levantó y fue a sentarse junto a ella. «No es mi decisión», dijo, sin mirarla. «Lo sé», respondió Narra en voz baja. Abrieron el libro y comenzaron a trabajar en silencio. Cada página que pasaban parecía tener el doble de peso. El ambiente entre ellos era denso, tenso, como si cualquier palabra pudiera hacer explotar una bomba.
hasta que Taeyang habló. Somi me contó que quieren hacerte presidenta del consejo estudiantil el próximo semestre. Nara levantó la vista, sorprendida. ¿Te lo dijo? Sí. Dice que admira cómo manejas todo sin perder la cabeza. Nara no respondió. Bajó la mirada. ¿Y tú? Preguntó, sin pensarlo. ¿Tú también piensas eso de mí? Taeyang la miró, pero su expresión fue distinta. Ya no había admiración, solo distancia. Antes, sí. Ella apretó los labios. ¿Y ahora? Ahora veo que prefieres jugar a ser fuerte, antes que sentir de verdad. Sus palabras la atravesaron como un cuchillo. Antes de que pudiera decir algo, la clase terminó. Taeyang se levantó y se fue sin mirar atrás. Nara se quedó sentada, con el libro abierto frente a ella. Pero las palabras ya no tenían sentido. Al salir al pasillo, vio a Somi esperándolo con una sonrisa tímida. Taeyang la saludó con un gesto y caminaron juntos hacia las escaleras. Parecían tan cómodos, tan sinceros. Nara sintió que el corazón se le encogía. Y entonces lo dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. No es justo. Hiwu, que apareció a su lado, la miró con los brazos cruzados. ¿Qué no es justo? ¿Que él siga con su vida mientras tú sigues encerrada en tu orgullo? Nara frunció el ceño. No es orgullo. Entonces, ¿qué es? Porque si de verdad lo sientes, ya hubieras hecho algo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Pedirle perdón frente a todos? ¿Arrodillarme? Hiwu la miró fijo. No se trata de arrodillarte. Se trata de ser honesta. Por primera vez en tu vida. Esa noche, Nara entró a sus redes y miró el perfil de Taeyang. Él había subido una foto de un atardecer, con la leyenda, a veces lo más valiente es alejarse. Ella leyó esa frase al menos 20 veces, y cada una dolía más que la anterior. Al día siguiente, decidió ir al entrenamiento de atletismo. No era su estilo, pero algo en ella la empujaba a buscarlo, a verlo, a entender qué estaba pasando. Se sentó en las gradas del gimnasio techado. Los chicos corrían, gritaban, se empujaban. Taeyang lideraba con su estilo habitual, firme, pero amable. Somi estaba ahí también, sentada con otras chicas, riendo de vez en cuando. Nara no podía evitar mirarla. Cada movimiento, cada gesto, cada risa. Y entonces, Taeyang se acercó a Somi. Le dijo algo al oído. Ella sonrió, y eso fue suficiente. Nara se levantó de golpe y salió del gimnasio como si algo ardiera por dentro. Esa noche, Hiwu fue a visitarla. Ya no puedes seguir así, dijo, sentándose en su cama. Te estás haciendo daño. No quiero perderlo, Hiwu. Ya lo perdiste, Nara. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a hacer para recuperarlo? Nara la miró con lágrimas en los ojos. Tengo miedo. ¿De qué? ¿De que me rechace? Hiwu suspiró. Bienvenida al mundo real. Ahí afuera, la gente se arriesga, se rompe y aún así, ama. Tú solo has estado jugando a ser invencible. Nara bajó la cabeza, y por primera vez dejó que las lágrimas salieran sin contenerlas. Al día siguiente, llegó a la escuela con una decisión tomada. Iba a hablar con él, frente a quien fuera, porque por primera vez, Choi Nara no quería ser admirada. Quería ser amada, pero las cosas no saldrían como ella esperaba. El pasillo del tercer piso estaba vacío, bañado por la luz de la tarde que entraba por las ventanas largas del instituto. Los sonidos del recreo flotaban a lo lejos, pero en ese instante, Choi Nara solo escuchaba su propio corazón golpeando fuerte contra su pecho. Ahí estaba él, Lee Taeyang, recargado contra una de las ventanas, tomando agua de su botella mientras veía hacia el patio, como si no le importara nada del mundo. Vestía el uniforme del equipo de atletismo, y el cabello ligeramente despeinado por el sudor lo hacía parecer aún más real, más humano, más inalcanzable. Nara respiró hondo, dio un paso, y luego otro. Taeyang, dijo, con voz firme. Él se giró lentamente. Al verla, su expresión cambió levemente. No fue enojo, fue decepción, como si ya supiera dónde iba todo. ¿Qué necesitas? Preguntó, sin acercarse. Ella tragó saliva. Tenía 1000 frases preparadas, pero ninguna parecía encajar en ese momento. Necesito hablar contigo. En serio.
Estoy escuchando. No aquí. ¿Podemos ir a la azotea? Tae-yan dudó. Miró su reloj. Y finalmente asintió. Caminaron en silencio, uno al lado del otro, como si el aire entre ellos pesara toneladas. Cuando llegaron a la azotea, Narra se detuvo junto a la reja. El viento le movía el cabello, y por primera vez se sintió vulnerable y viva. «Tú me gustas», soltó, sin rodeos. Y no lo supe hasta que dejaste de mirarme. Tae-yan bajó la mirada, cruzó los brazos y no dijo nada. Me reí ese día porque me asusté. No lo esperaba. Me tomaste por sorpresa. Sentí que todo se salía de mi control. Y yo no sé amar si no tengo el control. ¿Y ahora si lo tienes?, preguntó él, con tono neutro. Narra lo miró directo a los ojos. No, pero quiero aprender. Un silencio largo se apoderó del lugar. El viento soplaba con fuerza. Las hojas secas se movían por el suelo de cemento. Tae-yan suspiró. Narra, tú no entiendes lo que hiciste. Ella dio un paso hacia él. Por eso estoy aquí. ¿De verdad crees que un me gustas arregla todo? No, pero es un comienzo. Tae-yan negó con la cabeza. No para mí. Sus palabras la golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no puedo confiar en ti. El amor no es una actuación. Es valentía. Y tú no la tuviste cuando más importaba. Narra sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Entonces ya no te gusto? No es eso, dijo él, y por primera vez su voz tembló. Es que me cansé de ser el único que arriesga. Me cansé de esperar que algún día tú también dejaras de actuar. Ella dio un paso más, desesperada. Estoy dejando de actuar. Estoy aquí, ¿no? Estoy diciéndote todo esto aunque me tiemblen las piernas. Tae-yan la miró con tristeza. Llegaste tarde, Narra. Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Ella se quedó ahí, sola, con el viento despeinándola, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, Narra no pudo cenar. Cerró las cortinas de su cuarto, apagó las luces y se quedó tirada en la cama, abrazando una almohada. Lloró en silencio, no como en las películas, no como en sus dramas favoritos. Lloró como una niña rota que por fin entendía lo que era perder a alguien por su propia culpa. Al día siguiente, llegó tarde a clases. El maestro la regañó, pero ella ni siquiera reaccionó. Se sentó en su lugar, sin maquillaje, sin su usual peinado perfecto. Hee-woo la miró con preocupación. ¿Qué pasó? Narra la miró con ojos rojos. Le dije todo, y me dijo que ya no confía en mí. Hee-woo bajó la voz. ¿Y tú qué esperabas? ¿Un beso y fuegos artificiales? No, pero tampoco que me diera la espalda. Tal vez es lo que necesitas. Dejar de creer que el mundo va a perdonarte solo porque eres tú. Narra respiró hondo. Entonces, ¿qué hago? Demuestra que cambiaste. No con palabras, con acciones. Durante esa semana, Narra empezó a notar cosas que antes ignoraba. La chica que comía sola en la cafetería todos los días. El alumno que limpiaba los salones sin que nadie lo notara. La forma en que Tae-yan ayudaba a su equipo incluso cuando estaba agotado. La manera en que Somi hablaba con todos, siempre amable, sin esperar nada a cambio. Narra se dio cuenta de que había vivido todo este tiempo en una burbuja de perfección, que en realidad era una cárcel. Un día, durante la reunión del comité estudiantil, uno de los encargados del evento cultural de la escuela anunció que necesitaban voluntarios para el cierre del festival. Un número musical, algo impactante, algo emocional. Nadie se ofreció, hasta que una mano se levantó. «Yo lo haré», dijo Narra. Todos se giraron a verla, sorprendidos. «¿Estás segura?», preguntó el coordinador. «Sí, pero necesito el escenario». «Solo eso. ¿Vas a cantar?», preguntó Hee-woo, sorprendida. Narra sonrió con tristeza. «Voy a decir lo que no me atreví antes». Durante los días previos al evento, Narra escribió una carta. No era larga, pero cada palabra la sacó desde lo más profundo de su corazón. También comenzó a ser más sincera con los que la rodeaban. Ayudó a un estudiante de primer año con sus tareas. Se disculpó con una chica a la que había ignorado durante meses. Llevó dulces al salón. Escuchó a quienes antes ni siquiera notaba. Y, aunque Tae-yan la veía de lejos, no se acercaba. No todavía. La noche antes del evento, Narra no pudo dormir. El miedo la carcomía.
¿Y si él no iba? ¿Y si se reía? ¿Y si todos se burlaban de ella ahora? Pero entonces recordó sus propias palabras. Quiere aprender a amar sin tener el control. Y entendió que ese era el verdadero paso. Arriesgarse, aunque doliera. El día del festival llegó. El gimnasio estaba decorado con luces y pancartas. Estudiantes, maestros y padres llenaban las gradas. Todo era risa y emoción. Hasta que anunciaron el último número del día. Con ustedes, Choi Narra. Se hizo el silencio. Ella subió al escenario, sin música, sin adornos. Solo ella, un micrófono y una carta en la mano. Tomó aire y alzó la vista. Él estaba ahí, en la fila del fondo. Sus ojos se encontraron. Y entonces comenzó a hablar. El escenario estaba iluminado por un solo foco. Choi Narra sostenía el micrófono con ambas manos. Sus dedos temblaban, pero no lo soltaba. Respiró profundo y escaneó el gimnasio con la mirada. El silencio era absoluto. Incluso los más inquietos parecían haber sido atrapados por la tensión del momento. Y entonces, sus ojos encontraron a los de él. Lee Tae-yang estaba de pie, al fondo, junto a los demás miembros del equipo. No sonreía, pero tampoco parecía indiferente. Solo la miraba, con esa mirada directa que siempre la había desarmado. Narra tragó saliva y comenzó a hablar. Desde que llegué a esta escuela, me aseguré de tenerlo todo bajo control. Mis notas, mi imagen, mis amigos, mi reputación. Nunca dejé que nadie viera quién soy realmente. Su voz se quebró un poco, pero siguió. Y cuando alguien se atrevió a decirme que me quería, no supe qué hacer. No porque no sintiera lo mismo, sino porque me aterraba que fuera real. Algunas personas empezaron a murmurar en las gradas. Otros simplemente la miraban, atentos. Ese alguien fue valiente, continuó Narra. Me dijo que me quería frente a todos. Y yo lo rechacé con una risa. Respiró hondo, y su voz se volvió más firme. Pero hoy quiero arreglar eso. No con excusas, sino con la verdad. Sacó una hoja doblada de su bolsillo trasero y la desdobló lentamente. Escribí esto anoche, pero no lo voy a leer. Solo voy a decir lo que siento. Con miedo, con nervios, con vergüenza, pero también con amor. Hizo una pausa. Sus ojos volvieron a buscar los de Tae-yang. Lee Tae-yang. Si todos aquí van a reírse de mí otra vez, que lo hagan. Pero que sea porque te amo. Un silencio denso cayó como una bomba. Y luego, un aplauso. Luego otro. Y otro más. Hasta que todo el gimnasio estalló en ovaciones. Narra bajó la cabeza, abrumada por las emociones. Y entonces vio que alguien caminaba hacia el escenario. Él, Tae-yang, subió los escalones lentamente, sin decir una sola palabra. Cuando llegó a su lado, ella lo miró, con los ojos brillando de lágrimas. No tienes que decir nada si no quieres, susurró. Él la miró, serio. ¿Y si quiero? Ella no respondió. Solo lo observó, esperando. Tae-yang se acercó un poco más. Lo que dijiste fue real. Narra asintió. Por primera vez. ¿Y sabes lo que eso significa? ¿Qué? Que finalmente te atreviste. Y entonces, sin más palabras, Tae-yang la tomó de la cintura y la besó frente a todos. El gimnasio estalló en gritos, aplausos, silbidos y suspiros. Pero ellos no escuchaban nada. Solo se tenían el uno al otro. Después del evento, ambos salieron caminando por el pasillo vacío que conectaba al edificio de arte, el lugar donde todo había empezado. Narra iba abrazada a su chaqueta. Él se la había puesto cuando bajaron del escenario. ¿Sabías que iba a venir?, preguntó ella. No, pero esperaba que lo hicieras. ¿Por qué? Porque aunque estaba molesto, nunca dejé de quererte. Narra sonrió, emocionada. Gracias por no rendirte del todo. Gracias por dejar de fingir. Caminaron en silencio unos pasos más. Y entonces él se detuvo. Tengo algo que confesarte, dijo. Ella lo miró. ¿Otra confesión pública? No. Esta es privada. Él la miró directo a los ojos. Desde primer grado me gustas, pero desde que me ignoraste en esa confesión, empecé a querer algo más que solo gustarte. ¿Y qué era? Que tú también me miraras como a una persona, no como a una idea. Narra se acercó y le tomó la mano. Ya no te veo como una idea, Tae-yang.
Te veo como todo lo que quiero. Se quedaron así, tomados de la mano, en medio del pasillo silencioso. Y por primera vez, Narra no sintió miedo. Sintió paz. La semana siguiente, la escuela entera parecía diferente. La gente seguía mirándola, claro. Pero esta vez no era por admiración ni envidia. Era por respeto. Por primera vez, Choi Narra había mostrado su corazón. Y todos lo habían visto latir. Ji-woo no dejó pasar la oportunidad de burlarse un poco. Así que al final, si lloraste por amor, y tú no lo grabaste, gracias por eso. Me lo pidió Taeyang. Quería que el momento fuera solo tuyo. Narra se quedó en silencio. Esa frase le llegó al fondo del pecho. Taeyang, siempre pensando más allá. Durante el almuerzo, él apareció con 2 jugos de durazno. ¿Para mí? Preguntó Narra. Para ti. Y para la presidenta del consejo estudiantil. Aún no soy presidenta. Lo serás. Ahora que ya aprendiste a hablar con el corazón. Ella sonrió. Tomó el jugo y le rozó la mano suavemente. ¿Puedo pedirte algo? Lo que quieras. No dejes de mirarme así, como si no importara que me haya equivocado. Taeyang sonrió. Porque no importa. Todos nos equivocamos. Lo importante es cómo regresamos. Ese viernes salieron juntos del colegio, caminando por la acera entre los árboles floreados. Él le cargaba la mochila, ella iba escuchando música en un solo audífono que compartían. No decían mucho, no necesitaban hacerlo, porque a veces el amor no se grita, se demuestra, con paciencia, con tiempo, con segundos compartidos en silencio. Y en ese silencio, Narra se dio cuenta de algo. Había perdido el control. Y aún así, estaba bien, porque amar significaba eso, soltar y confiar,